Hay un nuevo comienzo. Hay un kairos de Dios para tu vida. Hay un tiempo especial de Dios. Y el que lo cree lo recibe. Y el que lo cree se alinea. Hay algo que la Biblia llama temporadas de Dios. Temporadas del Espíritu Santo. Son temporadas que el Señor tiene preparadas y que Él inaugura de maneras y formas especiales. Génesis 1:1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y estamos en el principio de tu 2018. Y lo que Dios te está hablando en esta mañana está marcando proféticamente nuevos comienzos. En el nombre de Jesús, presta atención a esta palabra que vamos a soltar, porque lo primero marca lo que va a venir después. Recordá, el domingo pasado dijimos: si la raíz es santa, el resto de las ramas o el resto de la masa, depende de la versión, será santa también. Las raíces determinan el fruto y lo primero va a marcar todo lo que viene después. Eso es lo que significa la palabra principio. Dame más retorno de la voz acá en este lugar. Eso es lo que significa la palabra principio. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Es la palabra hebrea reshit. Reshit, así como suena, más allá de la pronunciación, es como se escribe la palabra reshit. Y significa primero o principio. Pero escucha muy bien este significado cuatridimensional de la palabra principios de Dios. Principios de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Principios de Dios. Esta palabra significa primero en lugar, primero en tiempo, primero en orden y primero en rango, es decir, en importancia. Los principios de Dios son cuatridimensionales. Hay un lugar para lo que Dios quiere, hay un tiempo, dice Eclesiastés 3, hay un orden establecido por Dios y hay un lugar de importancia también en lo cual Dios lo pone. La palabra principio significa también fruto, cabeza, comienzo, algo nuevo, lo primero, las primicias, lo principal o el principio. En el principio Dios, y sigue siendo de la misma manera. Cuando en el 2018 vos digas: esto es bueno en gran manera, tendrás que ir a este principio y decir: fue Dios que estableció el principio, una palabra, una promesa, y yo la instalé en mi espíritu y en mi corazón. Si no estás atento, no lo va a poder agarrar. Y necesitamos apertura espiritual para poder capturar lo que Dios tiene preparado. Porque el viento sopla desde donde quiere. No sabes ni de dónde viene ni a dónde va, pero oyes su sonido. Y si prestamos atención a la voz de Dios, vamos a caminar paso a paso. Aunque no, es parte de esta palabra, aunque no sepamos todo lo que va a venir en el 2018. Aunque sea tentativo en fe lo que vos estás poniendo en tu tarjeta de declaración del 2018, vamos a escuchar el sonido de la voz de su Espíritu Santo para caminar paso a paso. En esta mañana se está sentando principio espiritual, porque eso también es un principio espiritual que nos enseña y que nos dice que Dios es el generador de todas las cosas. Si hay un principio es porque Dios quiso que lo haya, porque Dios no conoce principios. Es decir, Dios es infinito, no tiene ni principio ni tiene fin tampoco, pero si hubo un principio fue porque Dios, por favor escucha esto, es el creador de los principios. Si no, no habría principio. Si algo bueno comienza en tu vida es del Espíritu de Dios. Si existe principio, es necesariamente, hay que subrayar la palabra Dios. Génesis 1:1, en el principio Dios. En el principio Dios, para nosotros sus hijos, en el principio Dios. Y si Dios está en el principio, entonces vas a llegar hasta el final. Eso está asegurado. Dios es el autor y el generador de todos los principios. Eclesiastés 9:11 deja esto bien sentado y nos dice: hay un tiempo y una ocasión absolutamente para todos. Pero si yo no lo conozco, no lo voy a capturar. No me voy a sumar a lo que Dios tiene preparado para mí.
Si yo no capto el kairos de Dios para mi vida, no voy a poder caminar en ese tiempo de Dios para mí. Precisamos ser entendidos en los tiempos. Miren, y acá ya fuera de bosquejo te digo, diferentes ejemplos tenemos en la palabra de Dios, donde muchas veces el pueblo de Dios se quiso adelantar a los tiempos. ¿Recuerdan Saúl? Que por no esperar algunos minutitos más de reloj, se adelantó a la palabra profética que Samuel le había dado. Gente adelantándose al kairos, al tiempo que Dios le había mostrado y le había revelado. Pero a veces vemos un atraso en los tiempos. El pueblo de Israel podría haber entrado mucho antes en la tierra de Canaán. Josué, Caleb estaban preparados, pero a causa de todo el cuerpo, si el cuerpo no está preparado, algunos podemos estar retrasando lo que Dios ya tiene preparado. Porque Dios, pues misericordia, a veces va al ritmo del más lento. Y por favor, que el más lento abra sus oídos en esta mañana. Así no se nos sigue retrasando lo que Dios tiene preparado para nosotros. Josué y Caleb estaban ya preparados. Estaban preparados porque al tomar Hebrón, Caleb dice, como era a los 40, soy ahora también a los 80. Porque él dijo, por lo que un día se me habló, Dios me tiene preparado esto. Pero ellos ya estaban preparados. Para la mayoría hubo retraso y el retraso fue hasta la misma muerte. No pudieron entrar porque no tomaron el tiempo de Dios para su vida. Pero hay ejemplos que se han quedado detenidos en el tiempo. Detenidos, estáticos. Ni para atrás ni para adelante. Caso típico de esto es la estatua de Sal. ¿Recuerdan la esposa de Lot? Donde Dios le dijo es para allá. Y le dijo no miren para atrás. Pero ella al darse vuelta y añorar el pasado y mirar para atrás, se quedó totalmente. Por eso Dios le dijo, vas a quedarte estatua. ¿Qué significa? Detenido en el tiempo. Y cuando yo miro para lo que está atrás, en lugar de extenderme hacia lo que está delante, quedo detenido en el tiempo. Pero si entiendo y sé leer los kairos de Dios para mi vida, me puedo sumar a lo que Dios tiene preparado para nosotros. El pensamiento griego, en la palabra de Dios también, hay dos términos para tiempo, kairos y cronos. El cronos, que es el tiempo en el cual vos y yo nos movemos constantemente, o el tiempo del hombre, ese es el cronos, el tiempo natural, tiempo que también fue creado por Dios. Si hay un cronos, si lo natural existe, es porque Dios lo generó y marcó un principio. Fue Dios el que por primera vez le dio cuerda al reloj de la humanidad y desde aquel entonces no ha dejado de dar su tic-tac. El cronos, el tiempo natural creado por Dios. Pero el kairos es un tiempo especial y oportuno preparado por Dios en el cual Él irrumpe para obrar en medio de nuestro cronos. Ese es el kairos de Dios. La oportunidad de Dios, lo que Dios ha preparado para cada uno de nuestras vidas. Jesús dijo en Juan 7, mi tiempo aún no ha llegado. Pero si ya estaba haciendo milagros, ya estaba hablando, estaba profetizando, estaba sanando. Juan 7, verso 6. Le habló a la samaritana en Juan 4, multiplicó, convirtió el agua en vino en Juan 2. En Juan 3 le habló a Nicodemo, ustedes recuerdan. En Juan 5 sana el paralítico que estaba en el estanque de Betesda. En Juan 6 hace el milagro de la multiplicación de los panes. Y en Juan 7 dice, mi hora no ha llegado. Pensamos que estaba pleno ya, Señor. ¿No? Mi hora no ha llegado. Aunque hubo muchísimo que Dios hizo en tu vida, tu hora no ha llegado. Cuando alguien dice, esta es mi hora, está diciendo, esto es lo más grande que Dios tenía preparado para mi vida. Y Jesús dijo, mi hora no ha llegado todavía. Porque lo que Dios tenía preparado era una sucesión de eventos gloriosos, claro en sí, porque Dios los estaba mandando para llevar lo más importante que Dios tenía preparado para el Señor Jesucristo. Y tu tiempo todavía no llegó. No viste lo más glorioso de Dios para tu vida. Y nosotros no vamos a estar detenidos mirando atrás. Gloria a Dios porque Él nos sacó de Sodoma y de Gomorra. Gloria a Dios porque Él nos sacó de Egipto. Gloria a Dios por todo lo que Él hizo. Pero yo no quiero quedarme detenido en el tiempo. Dios tiene mucho más y nuestra hora todavía no ha llegado. Ahora en 2018 hay kairos de Dios, hay oportunidades que Dios va a mostrarte. Dios va a correr la cortina de los tiempos, la cortina del crono, para mostrarte que hay un kairos preparado por Él para tu vida. Y vas a pasar en ese tiempo de Dios y capturar lo que Él tiene para vos. Los kairos se disciernen en el espíritu.
No sabes de dónde viene ni a dónde va el viento, pero oyes su sonido. Esa palabra sonido es la palabra griega phonos. Significa voz también. Oye su voz, la voz del viento de Dios, la voz del Espíritu de Dios. Dios vive en el Kairos. Por decirlo de alguna manera, Dios habitaba en el Kairos, no en el Cronos, en su propio tiempo, en el tiempo en el cual Él se mueve. Pero el que vive en el Kairos crea el Cronos. Si hay un Cronos es porque Dios lo creó. Dios no crea el Cronos. Si Dios no creara el Cronos, no existirían los comienzos. Desde que Génesis 1:1 se hizo, se escribió, hay distintas posturas de cuándo se escribió el Génesis. Dejamos eso de lado por un momento. Algunos dicen en el desierto de Madián, que lo escribió Moisés, otros dicen en el monte cuando subió, pero dejando eso de lado. Me refiero a el momento mismo del comienzo de la creación de Dios. Porque Dios origina principios, a partir de ahí el mundo está lleno de principios y tu vida y mi vida están llenos de principios de Dios, de comienzos benditos de Dios. Si existen comienzos en nuestra vida es porque Dios lo creó de esa manera. La palabra comienzo está asociada a Dios como originador, pero también al hombre. Si hubo un comienzo fue porque en la mente de Dios estaba el hombre. Cuando Dios ha dado comienzo a toda la creación, lo que tenía finalmente en mente no era la creación misma, sino tu vida, mi vida, el hombre. Dios ordena y acomoda todo para finalmente darle origen al hombre, crear al hombre también, darle comienzo. La palabra comienzo existe por vos. La palabra comienzo existe por vos, existe por mí. Nosotros comenzamos en Él, por Él y para Él. En el plano del cielo, primero lo espiritual y luego lo terrenal, lo creado. Pero en el plano de la tierra, lo primero es lo natural. Vamos a repetir, en el plano del cielo, lo primero es lo espiritual. Pero en el plano de la tierra, lo primero es lo natural. Porque cuando Dios crea la tierra, lo primero que crea es lo natural. Y una vez que creó lo natural, vemos un movimiento espiritual. Aunque la creación de lo natural fluye y nace de lo sobrenatural de Dios también. Pero Dios sienta las bases de lo natural. Y lo natural, todo lo natural, fue creado por Dios. Por eso no hay un choque entre una cosa y la otra. Una de las concepciones que el apóstol Pablo tuvo que luchar y batallar, es decir, fue la idea de que el cuerpo, lo natural, lo creado es malo y que uno podía hacer cualquier cosa con eso, porque de todas maneras no procedía de Dios y todo estaba corrompido. Pero no es esto la idea original de Dios. No es lo que Dios pensó ni planeó. Dios nos dijo, espíritu, alma y cuerpo serán guardados irreprensibles para la venida del Señor. Y lo que Dios creó nos dio autoridad y dominio para que nosotros podamos prepararlo para la gloria del Señor, sojuzgarlo de tal manera que su gloria se extienda. Repito, en el plano de la tierra, primero es lo natural, porque la tierra gime y necesita del obrar de Dios, de lo sobrenatural de Dios para ser restaurada. 1 Corintios 15 son palabras de Pablo, vale la pena leer el pasaje entero, si después puedes hacerlo. Pablo dice en el verso 45, también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu de vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, y luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Entonces, en el plano de la tierra, lo primero es lo natural. Fíjate el ciclo vital de cómo Dios crea. Dios crea de la nada todo lo que vemos. Y lo primero que aparece es lo natural, o la llamada naturaleza. Principio de la creación es la vida natural o la naturaleza. Las aguas, la tierra, el cielo, las estrellas, los árboles, los animales, etc. Pero también crea el hombre en su estado, permitime decirlo así, vegetativo o inanimado. Es lo que hoy llamamos en estado vegetativo, es decir, está inerte, no hay ninguna reacción. Dios lo crea. ¿Y qué crea primero? Decí conmigo lo natural. Porque en el plano de la tierra lo natural es primero y luego lo espiritual. Así lo creó Dios, aunque lo natural fluye desde lo sobrenatural de Dios. Luego viene lo espiritual. El hombre no es hombre a imagen y semejanza de Dios hasta que Dios sopla en el aliento de vida. La vida de Dios, que es la palabra hebrea chai ahí,
o doble vida, almática y espiritual, es lo que va a completar la obra. Y primero fue lo natural, para que después sea entonces lo espiritual de Dios. Primero lo inanimado, para que después por el soplo de Dios el hombre sea terminadamente a imagen y semejanza de Dios. Y ahí está lo espiritual. ¿Qué es lo espiritual en Génesis 1? El espíritu moviéndose sobre la faz de las aguas. Dios creó, y cuando Dios creó, el espíritu, había un movimiento divino, un movimiento de Dios moviéndose. ¿Qué fue lo espiritual? Dios hablando lo que Él diseñó y ordenando. La materia natural estaba todo creada, pero después Dios empezó a hablar y entonces empezó a ordenar lo que estaba desordenado. Lo espiritual ahí es Dios soplando delicadamente sobre lo más preciado, la corona de la creación. El punto al que quiero llegar es este: lo natural sin lo espiritual es obra incompleta. Lo natural sin lo espiritual es obra incompleta. Dios hizo uno y Dios hizo lo otro también. Si tenés lo natural, dones, talentos, dones son espirituales, pero talentos naturales, recursos en todo sentido, cronos de Dios, todo eso es lo natural, pero no tenés lo espiritual, que es su palabra, su mover y su soplo, el diseño de Dios no está completo. El diseño de Dios fue lo natural y lo espiritual. El diseño de Dios es espíritu, alma y cuerpo. Y el espíritu y el diseño de Dios tiene que estar completo. Para que se dé un comienzo en Dios, necesitas las dos cosas. Estamos en el primer domingo del año. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Son 10 palabras en el castellano, pero en el hebreo son 7. Son 7. Y en 7 días el Señor completó todo, descanso incluido. ¿Y hoy qué domingo de enero es? Hoy Dios está estableciendo principios. Y a partir de acá, algunos que creen, otros con mirada más incrédula, vos tomá lo que vos creas. Mientras escribía Génesis 1:7, siento al Señor decir, contá las palabras en castellano y andá al original y contala en hebreo. Decime, ¿qué se me va a ocurrir eso? ¿Para qué, Señor? No sabía. Cuando estoy completando y estoy por imprimir, leo fecha, 7 de enero del 2018. Después voy a aplicarlo como vos quieras. Pero el primer versículo son 7 palabras en el hebreo, el idioma en el cual la palabra ha sido inspirada por el Señor, en la cual fue escrita. Entonces, para que la obra de Dios esté completa necesitamos las dos cosas, lo natural y lo espiritual también. Lo natural son las condiciones, son las cosas, los talentos, pero necesitamos su mover y su soplo también. ¿Sabes qué? En este 2018 vienen verdaderos comienzos en Dios, porque hay diseños que Dios te mostró, diseños que fueron creados bajo la unción del Espíritu. Cuando vos te parás en lo natural y decís, tengo todo lo necesario, la obra no está completa hasta que no te asegures que es Jehová el que edifica la casa. Aunque vos digas, pero tengo la casa, tengo el auto, tengo los hijos, pero si no hay soplo, el diseño no está completo. Por eso muchos fracasan, porque ven en el plano natural y ven todo. Y yo y vos creemos, vos y yo creemos que lo que tenemos es parte de ¿qué? De la bendición de Dios. Pero si te quedás con la bendición en el plano natural que viene de Dios, pero te corres del Cairo, de lo espiritual, del Dios que sostiene, el diseño está incompleto. Pero en este 2018 vamos a caminar completos en Él. Y aquí todo lo natural en tu vida tiene que estar bajo el soplo, bajo el mover y bajo la palabra. Entonces el diseño de Dios va a estar completo. El diseño de Dios va a estar completo. ¿Qué son principios? Principios son puntos de partida. Es causa exterior que produce un ser. Es primer conocimiento de una cosa. Es causas que se toman en tantas acepciones como en principios existen. Es decir, un principio es causa también, pero el principio también es efecto. El primer efecto se considera también como principio. Y vamos resumiendo. La palabra causa y la palabra principio en la filosofía están usadas de manera indistinta en la mayoría de las veces.
Si hay un principio es porque hay una causa. Pero ¿qué te quiero decir? Dios es la causa de todos nuestros principios. Esto lo vamos a profundizar tal vez esta noche. Lo que te leí, definición de principio desde la filosofía aristotélica, el tomo 5 de su filosofía. Esto mucho no nos interesa. Pero aún desde la filosofía llegaron a la conclusión que si hay un principio es porque hay una causa que lo originó y porque hay un ser originante de todo principio, que es la causa en sí de que los principios sean y existan. El punto es este. ¿Sabes por qué va a haber principios de Dios en nuestro 2018? Porque Él es la causa, Él es el motor, Él es el que genera y Él es el que sostiene todos nuestros principios. Todos nuestros principios. Y escuchá, ay, arabazo, esta palabra se viene el kairos de Dios para tu vida, el tiempo de Dios. Porque hay palabra rema y por el rema Dios nos transmite su diseño. En el tiempo de Elí no había palabra y la palabra no abundaba. Pero en toda la Biblia vemos cómo se generan comienzos por una palabra. Un rema marca un principio. Cuando Dios te llamó, marcó un principio por un rema que Él te habló, por una palabra que Él te dio. Isaías 46, verso 9 dice: acordate de las cosas anteriores, ya pasadas. Porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que ya ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Pero Dios explica en el verso 9, el verso 10, la declaración que va a dar en el verso 10. Y en el 9 dice: acordate de las cosas anteriores, ya pasadas. Acordarse es lo anterior, es decir, lo que ya hizo. Pero ¿por qué dice anteriores y ya pasadas? Porque lo que Dios hizo fue ya. Lo que Dios hizo fue ya. Esto es lo que dice Eclesiastés también. Todo lo que ha sido, ya fue. Y todo lo que ha de ser, ya está hecho. Y lo hace Dios. Yo que llamo las cosas que van a ser desde el principio. Y ese es Dios. Porque Dios es nuestro principio y Dios es nuestro final. O dicho de otra manera, si Dios es mi principio, entonces Dios también será mi final. Necesitamos el rema de Dios para marcar un comienzo. Y hay palabras de Dios que van a desatar nuevos comienzos en tu vida, que van a activar lo natural. El que está diciendo, pero si en lo natural tengo todo. Estoy frustrado, me siento frustrada porque veo que tengo todo en lo natural, pero no soy feliz, no logro esto, no logro aquello, hice seminario, tengo esto, tengo lo otro, pero no puedo fructificar. Porque lo natural precisa del soplo divino, del rema, para marcar comienzo el diseño completo. Y eso es lo que nos va a pasar en este año. Hay nuevos comienzos. Hay nuevos comienzos. Y cuando viene el soplo, te activa y da vida a todo lo natural que vos tenés. ¿Era perfecto el primer hombre que estaba hecho antes del soplo? En lo natural no le faltaba nada. O vamos a decir que Dios se equivocó. Pero estaba inanimado, estaba quieto, estaba detenido hasta que vino el soplo. Y eso es lo que viene en 2018. Viene el soplo. No vas a quedar detenido. Viene el mover del Espíritu. Porque cuando Dios se mueve, su realidad se suelta como respuesta sobre la tierra. El Padre trabaja y yo trabajo. Y el Espíritu de Dios se va a mover a través de tu vida y en tu vida. Vamos a ser testigos del mover más grande de Dios sobre nuestra vida. Vas a decir: Dios se movió. Había confusión, había desorden, había caos, pero Dios se movió. Y si el Espíritu Santo se mueve sobre tu vida, siento la unción de Dios tan fuerte la presencia de Dios. Aunque tengas todo, necesitas el mover. Aunque tengas todo, necesitas el mover. Porque cuando Dios se mueve, ordena, acomoda. Aleluya. Necesitamos el mover. El Padre trabaja y entonces vamos a trabajar. Porque si no, en vano trabaja el que edifica. Pero si el Padre se mueve, me voy a mover con el Padre y ver la gloria de Dios en la familia, en los hijos, en el ministerio y en todo lo que haga para el Señor. Aleluya. Aleluya. Y si el Padre sopla, por su soplo da vida y sostiene. Necesitamos estar bajo el soplo constante. El soplo constante. Sigo el soplo cuando escucho el sonido.
no sé de dónde viene ni a dónde va, pero si escucho mi sonido, su sonido, voy a estar donde el viento sigue soplando. No sé ni de dónde viene ni a dónde va, porque viene, pero va. Y aquel que está escuchando va a estar donde el viento está soplando, porque viene y va. Yo no sé de dónde viene ni a dónde va, pero lo estoy escuchando. Y porque lo estoy escuchando, voy a estar donde Él sopla, voy a estar donde Él se mueve, voy a estar donde Él habla. Aleluya. Y voy a caminar en la vida y en el fluir de Dios. El soplo de Dios. El Señor tomó este principio y lo compartió a Nicodemo en Juan capítulo 3, versos 7 y 8. Esto mismo que estamos hablando. Y le dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Por qué? Porque si vos y yo nacimos, en lo natural teníamos todos, pero nacimos la nueva vida ¿cuándo? Cuando el Espíritu sopló vida e impartió la vida de Dios sobre nosotros. Entonces Jesús dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo, Señor? Recibió el soplo, recibió la vida. En Jesús está la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y si no hay vida en tu corazón, en esta mañana vos podés recibir el soplo del Padre. Vos podés entrar en novedad de vida, nueva vida, por el soplo de Dios. Cuando alguien está vivo en Dios y para Dios lo sabe, pero si en tu vida es solamente todo muerte, depresión, inacción y todo está detenido, hoy hay un soplo de Dios que va a darte vida y va a hacer nacer tu vida para Dios. Si sos y hoy estás acá, Dios te creó. Pero a veces lo que nos falta es el soplo, es ser nacidos del Espíritu. Pero si hay soplo, hay comienzo. Por cada soplo habrá un nuevo comienzo. Y en Hechos capítulo 2, ¿qué es lo primero que vemos en el comienzo de la iglesia? El soplo del Espíritu. No son primero las llamas, primero es el soplo. Porque si el Espíritu sopla, da vida y desata un nuevo comienzo. Y cuando estaban esperando que la iglesia empiece, el Espíritu vino, no así nomás, vino como un viento recio. Y se inauguró la iglesia. Y desde aquel momento las puertas del Hades no prevalecerán en contra de las puertas de la iglesia. Porque no es un soplidito. Perdóname que lo diga de esta manera, Señor. No, es un viento recio capaz de llenar toda la casa, de empoderar a los que están ahí, de poner palabra profética y de poner rema y de desatar un comienzo que contra todo pronóstico va a llegar hasta el fin por el cual Dios inició el comienzo. Porque si Dios es tu principio, Él es también tu fin. Y si tu comienzo está en Él, escucha por favor, tu final feliz está asegurado. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios te formó en el Salmo 139. Dios te creó, pero naciste en el Kairos de Dios para darle toda la gloria a Él. Hay un destino profético para nuestras vidas que se desata cuando el soplo del Espíritu llega. Y hasta ese momento vos no lo veías, pero el Espíritu Santo sopla, te habla, te moviliza y decís, Dios tiene un destino profético para mi vida. Entiendo por qué Él me creó. Hasta acá fue lo natural, pero ahora estoy comprendiendo que el Padre me creó para cosas grandes. Viene el Kairos de Dios en este 2018. Aleluya, porque como vos estás viendo, el culto pasado Dios nos habló de manera tremenda, pero el 2018 irá en aumento, de gloria a una gloria mayor, porque el justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Aleluya, aleluya, aleluya. Shabarakaya. Cuando se une el Cronos y el Kairos, es Dios irrumpiendo y la realidad del cielo en la tierra siendo vivida por nuestras vidas. Cuando el Kairos se fusiona con el Cronos, se une el cielo y la tierra. Dios creó el Cronos, aleluya, para que en distintos momentos su Kairos explote y vivamos la fusión
del cielo y de la tierra. Cuando el Kairos de Dios se fusiona con el trono, el cielo está aquí. Aleluya, aleluya. Es en ese momento cuando un Simón, creado naturalmente por Dios, se manifiesta en los Pedros que el Señor diseñó. En el Kairos de Dios, Simón dejó de ser Simón para ser Pedro. Y el diseño del cielo para la vida de Pedro empezó a funcionar con sus porrazos, con sus altibajos, pero el diseño de Dios estaba en Pedro. Cuando el Kairos de Dios se manifiesta en el Cronos del hombre, Abraham deja de ser un hombre común para transformarse en un padre de multitud. Y la realidad del cielo, ser verdad y manifestarse en la tierra. Cuando el Kairos de Dios se fusiona con el crono del hombre, un carpintero de Galilea se transforma en el Salvador del mundo. Porque si el Kairos y el crono se unen, venido el cumplimiento del tiempo, Dios dio a su Hijo para que muera en la cruz por él. Viene el Kairos de Dios para tu vida. Si lo que estás viviendo ahora es más natural que espiritual, si lo que hasta ahora has vivido es una vida natural, el Kairos de Dios se fusiona con tu Cronos y vas a ver el cielo manifestándose en tu vida, en tu familia y en tu ministerio. ¿Cuándo pasó esto en la vida de Simón? Cuando recibió el rema, el mover, lo espiritual de Dios. ¿Cuándo se manifestó en Abraham? Cuando recibe la visión, la palabra, la promesa y cree. ¿Cuándo se manifestó en la samaritana? Que se movían los diseños naturales de adoración, los que estaban establecidos con anterioridad en el viejo pacto. Cuando Jesús va a buscarla y ella se encuentra con el Salvador, y la samaritana pasa a ser una buscadora de la fuente que se agota a una transportadora de una fuente inagotable de vida, solo porque el cielo le habló y le dijo: ahora es el tiempo y ahora es. Escuchá lo que el Espíritu Santo está diciendo. Se encontró con la samaritana, una sedienta por toda la eternidad, hasta el momento que Jesús se encuentra y le dice: este es el tiempo y ahora es. La hora viene y ahora es. La hora viene y ahora es. 2018. La hora viene y ahora es. ¿Cuándo, Señor, es ahora? Porque estoy hablando contigo. Soy el que habla contigo. ¿Cuándo es el tiempo? El tiempo viene. La hora viene y ahora es. Ahora es. Ahora es. Y el Kairos de Dios para la samaritana vino y se transformó en una transportadora de la fuente inagotable de vida. ¿Cuándo es mi tiempo, Señor? Ahora viene y ahora es. Y se están levantando 2018 verdaderos adoradores que adorarán al Padre en espíritu y verdad. Aleluya, aleluya. Padre, cuando es el tiempo de las oraciones que hemos hecho por años, de ver tu avivamiento, aleluya, de ver la unión del cielo y la tierra, de ver los milagros, aleluya, mayores, de ver la multitud de venir a ti. La hora viene y ahora es. ¡Ay, alaba! ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! Ponete de pie y dale ese aplauso al Rey de Gloria. ¡Oh, Él es! Yo soy la fuente de agua de vida, de vida. Dijo Jesús: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Dijo Pablo en Colosenses 1:18 que Jesús es el principio. Jesús es el principio, la corona de la creación. Dice Proverbios 1:7: yo desde el principio estuve con Dios y Él me poseía. Jesús es el principio. Él es el Alfa y el Omega. Él es el primero y Él es el último. Escucha lo que dice Apocalipsis: el principio de la creación. Dice esto: el principio es Jesús. Tu vida empieza cuando Jesús entra. Tu vida empieza cuando la realidad de Jesús, aleluya, está en ti. Ahí empieza. Él es el primero y Él es el principio. Tu vida de verdad empieza cuando aquel que es el principio entra en tu vida y en tu corazón. Y en esta mañana no puedes irte sin esta seguridad. ¿Es en tu vida Jesús el primero? ¿Es en tu vida Jesús el principio? Recibí en esta mañana a Jesucristo, aleluya, el primogénito, el principio de la creación en tu vida y en tu corazón. Porque todo lo que fue hecho por Él fue hecho.
y sin Él nada de lo que fue hecho se hizo. Aleluya. Y todo lo que Dios va a hacer en tu vida es por Jesucristo de Nazaret. Todo empieza con Jesús. Por eso te animo en esta mañana a recibir al que es el alfa y el omega, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Dice Apocalipsis 1:8. Aleluya. Ahí donde estás en voz audible, los que aún no lo hicieron, te animo en el nombre de Jesús a estar seguro, segura de que le estás dando tu vida y corazón y decirle: Señor, este 2018 yo lo empiezo contigo. Jesús, Hijo de Dios, te recibo en mi corazón. La vida empieza contigo, Señor, y yo te recibo en mi corazón. Quiero asegurarme que tú seas raíz y fundamento en mi vida, en mi familia y en este 2018. Jesús, te lo doy todo a ti. Te lo doy todo a ti. Tú eres el primero, Señor, y tú eres el último. Decí conmigo: en este 2018 recibo la palabra, el mover y el soplo del Espíritu. Decí conmigo: en este 2018 hay para mi vida mover de Dios, palabra de Dios y soplo de su Espíritu. Son para mí. Lo recibo en el nombre de Jesús. Yo proclamo que comienzo esta primera reunión del año, mi 2018, con Jesucristo. Y si empiezo con Él, termino con Él también. Porque Él se comprometió a completar todo lo que Él ha empezado. No es qué es lo que vos querés hacer en este año. Algunos se preguntaron: ¿qué quiero hacer en este año? Otros: ¿qué quiero comenzar en este año? Y la propuesta correcta es: Señor, ¿qué querés comenzar en este 2018 en mi vida? Porque San Pablo prometió y dijo: lo que Él empezó, Él completará. Si los comienzos en tu vida los origina Dios, tenés la conclusión asegurada. Tenés la conclusión asegurada. Final feliz para el hombre de paz. Porque lo que Jesús empieza, Jesús termina. Este 2018 empiezo con Él y termino en gloria con Jesucristo. Decí conmigo fuerte: amén, amén, amén y amén. Aleluya. Aleluya. Eres la persona Santo. más importante para mí. Y en honor a ti brindo mi corona. Eres la persona más importante para mí. Y en honor a ti Brindo mi corona. Eres la persona. porque cuando no eras más que uno solo, te llamé, le dijo Dios a Abraham, y desató un principio. Y cuando el principio es de Dios, aunque tu principio sea pequeño, tu final será muy grande. Esos son principios de Dios. Principios de Dios. Puede empezar pequeño, pero si el que empezó es Dios, será con gran gloria el final. El final será muy grande. Aleluya, porque cuando no eras más que uno solo, te llamé y te hice un padre de multitudes. Ese es Dios. Y este es mi 2018. Gracias, papá. Gracias por lo que ya pasó, pero gracias por lo que viene. 2018, abrazados a papá. Gracias por tu presencia.